Vale, oramos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias porque podemos hablarte con la seguridad de que nos escuchás. Gracias porque sabemos que podemos tener comunicación directa y constante en tu presencia, aunque a veces de parte nuestra fallamos, pero sabemos que siempre estás ahí. Gracias por lo que vamos a escuchar de parte tuya a través de Rubén. Gracias por lo que pusiste en su corazón y pedimos por esta clase, por la escuela bíblica y por la situación que todos estamos atravesando para que nos estés dando siempre sabiduría y nos estés dando fuerzas y para saber llevar a cabo estos tiempos y manejarlos teniéndote siempre en cuenta en lo posible. Gracias por tu paciencia, te pedimos te quedes con nosotros, que también nosotros nos quedemos con vos. Y oramos agradecidos y en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan las chicas? Vamos a abrir la Biblia en Lucas. Igual creo que Sebi nos va a ir pasando los versículos porque vamos a usar la nueva versión internacional. Perdona, Zulma. Sé que me odia por esto. Dice Lucas 11, 1. Igual, bueno, a mí se me corta porque aparecen los cartelitos de las imágenes, pero lo tengo acá. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Este versículo siempre me llamó la atención porque yo creo que era algo jamás visto ver a Jesús orar. Yo creo que era increíble cuando ahora en la serie de Jesús pasan a Jesús orando, él alejándose un poco de la gente y estando ahí sentado en algún lugar ora. Pero no se llega a transmitir lo que realmente era ver a Jesús orar. Era tal la manera que él tenía de orar que sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque queremos orar así como vos orás. Y antes, y también hoy, es muy común que la gente incluso que no conoce a Dios, ore. Vos por ahí le preguntás a uno que más o menos se cree piadoso, por ahí no conoce a Dios o es de otra religión y dice: sí, yo oro. Y en ese tiempo y en el tiempo de Jesús se acostumbraba a eso, distintos tipos de oración. Y el Señor fue un hombre de oración. Y el Señor enseñó bastante acerca de la oración. Dice Lucas 18, 1, ahí se los va a poner, que cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Me encanta esto. Y después él les cuenta la historia de la viuda y el juez injusto, que creo que todos la conocemos. Pero quédense con este versículo. Jesús les contó una historia para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y este capítulo 18 de Lucas continúa y también habla de la oración. Dice el versículo 9, que ahí Sebi lo va a poner. Luego Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Se los vuelvo a leer. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Y la historia es esta. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo. Ya sabemos
pienso que todos, pero por si alguno no sabe, el fariseo era una persona religiosa de ese momento, o sea, se sabían la Biblia, pero de memoria creo que es poco, la sabían a la perfección, y oraban, y se mostraban muy piadosos, y Jesús lo ilustra en esta parábola. Uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, un publicano, dice la 1960. Y el fariseo, de pie, apartado de los demás, presten atención, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Miren la oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Un cristiano ejemplar. Para nada soy como este cobrador de impuestos, que lo tenía al lado. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Yo no sé si dimensionan esta escena, pero es como que, no sé, estemos orando Noé y yo ore en voz alta y le diga, Señor, gracias porque no soy como mi esposa, que esto y lo otro y aquello. Y el publicano estaba escuchando la oración que éste hacía. Señor, gracias porque no soy como este. Y acuérdense del versículo del principio, que Jesús dirigió esta enseñanza a los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y el fariseo era uno de estos, confiaba en su propia justicia. Y le decía al Señor, no engaño, no peco, no cometo adulterio, doy diezmos de todo, ayuno, soy un re cristiano. Y dice el versículo 13, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un hombre pecador. Se los leo de nuevo. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un hombre pecador. Totalmente distinto a la oración del fariseo, del religioso. Y el Señor agrega y dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Y este mensaje se llama la oración pagana versus la oración cristiana. Y acá vemos un claro ejemplo de eso, cómo oraban los fariseos que no conocían a Dios, literalmente. Creo que 1 o 2, estaba Nicodemo, que conocía a Jesús y era un cristiano, y no sé si había otro. No conocían a Dios y oraban exaltándose a sí mismos. Pero el verdadero cristiano es el que reconoce sus faltas ante Dios y dice, Señor, ten compasión de mí, soy un hombre pecador. Y quiero decir 3 cositas, y espero no extenderme mucho, que tenían la oración de los fariseos y los paganos. En primer lugar, hipocresía. Hipocresía, que es decirse algo que no eran y mostrarse algo que no eran en lo genuino. Y el Señor les daba bastante duro
Por ejemplo, en Mateo 6.1, el Señor enseña y también hace como los fariseos, porque cuando Él estaba enseñando eso, los fariseos estaban escuchando y por eso lo querían matar. Dice, ten cuidado, dice Jesús. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Jesús estaba diciendo eso y estaban escuchando a los fariseos, que ellos por ahí daban limosna y hacían tocar trompeta literal para que la gente se dé vuelta y vean que ellos estaban ayudando a alguien y los aplaudan y les digan, wow, qué cristiano, mirá todo lo que ofrendó. Hipócritas, le dice Jesús. Hipócritas. No recibirán otra recompensa más que esa. Dice el versículo 3, pero tú, ahí está la diferencia con lo cristiano. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Pablo dice algo parecido en Filipenses 2.3. Miren lo que dice. No sean egoístas. Y me llama la atención la NTV, este versículo me encanta cómo lo traduce. No traten de impresionar a nadie. Estamos todos en falta en eso. Y ahora que estoy viendo la serie Jesús, veo Jesús haciendo un milagro, ¿no? Yo no lo veo a Jesús diciendo, mirá lo que acabo de hacer. Acabo de convertir el agua en vino, mirá. Jamás. Yo por ahí hago algo y le digo a Noelia, disculpá. O no sé, qué distintos que somos a Dios. Jesús teniendo todo el poder, haciendo las maravillas que hacía, no trató de impresionar a nadie. No hacía para que la gente lo vea. Y la NTV dice esto, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué yo hoy estoy predicando delante de usted? ¿Para que me diga, Rubén? ¿O porque realmente amo la palabra de Dios? Entonces lo que veíamos en la oración de los fariseos era hipocresía, pero otra cosa que veíamos era vanidad. Y yo anoté una frase acá, la piedad de los fariseos es ostentosa, está motivada por la vanidad y recibe su premio en los hombres. Como que el Señor dice, bueno, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso de la gente. Listo, terminó ahí. Pero la piedad cristiana es secreta. Está motivada por la humildad y recibe su premio y su alabanza de parte de Dios. Muchas veces lo que vos hacés para Dios, no recibís la recompensa ni el reconocimiento de los hombres, pero tenés la aprobación de Dios. Tenés la aprobación de Dios. Entonces, hipocresía, vanidad, y lo último para avanzar con el tema de las oraciones paganas, las vanas repeticiones. Y Jesús enseña esto en Mateo 6:7, que dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones, los paganos. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y yo anoté acá, la hipocresía y la vanidad de los fariseos desplazan la gloria de Dios. Y en lugar de glorificar a Dios, se glorifican a sí mismos. Señor, te doy gracias porque hago esto, hago lo otro.
y las vanas repeticiones que dice acá Jesús reducen la oración a un mero recitado de palabras, en vez de promover un real acercamiento a Dios. Estas vanas repeticiones lo que hacen es reducir la oración a un mero recitado de palabras, en vez de promover un real acercamiento a Dios. Acuérdense de los profetas de Baal, ahí con Elías, saltando, tajándose, gritando, para ver si sus dioses se despertaban. Y Elías clamó: Señor, demuestra que tú eres el Dios vivo y verdadero. Y pasó lo que pasó. Dice el versículo 8, que está ahí en la pantalla: no seas como ellos, no seas como los que no conocen a Dios, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. La razón por la que no debemos orar como ellos es porque nosotros creemos en un Dios que está vivo, en un Dios vivo y verdadero. El Señor Jesús dice: tu Padre ya sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Hay una frase de Calvino que me encanta que dice: los creyentes no oran con la intención de informar a Dios sobre cosas que le pudieran ser desconocidas, o para entusiasmarlo a que lleve a cabo su deber. No, todo lo contrario. Oran a fin de ser ellos mismos alentados a buscar a Dios, para que puedan poner en práctica la fe al meditar en sus promesas, para que se liberen de sus preocupaciones al derramarlas ante Dios. En una palabra, para que puedan declarar que de Él y solo de Él esperan todo lo bueno, tanto para ellos mismos como para otras personas. Si la oración de los fariseos y los paganos que no conocían a Dios era una oración automática y sin sentido, la nuestra, la de los creyentes, tiene que ser auténtica en vez de hipócrita. Tiene que ser sincera en vez de repetir palabras sin sentido. Señor, el Señor oraba: Señor, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y ya está. Señor, gracias. Gracias por la comida. Gracias porque me ayudaste a hacer esto. El Señor enseñó a orar. Ahí dice el versículo 9, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Y quiero decir 3 cosas nada más de la oración cristiana, y ustedes pueden seguir leyendo todos estos versículos en su casa. Que en primer lugar, Dios es un Dios personal. Padre nuestro. Tu Padre sabe de qué cosas tenés necesidad. Tu Padre sabe las cosas que estás pasando. Sabe tus tristezas. Tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Dios no es un Dios lejano. Dios creó todo el universo, es un Dios inmenso, pero también es tu Padre, si alguna vez le recibiste como Salvador. Dios es un Dios personal. En segundo lugar, Dios es un Dios de amor. Dice Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En segundo lugar, Dios es un Padre de amor. Si nosotros, siendo malos padres y que nos equivocamos con nuestros hijos, sabemos darle buenas cosas, ¿cuánto más Dios, que es el Padre perfecto, dará buenas cosas a los que le pidan? Orá al Señor. Y en último lugar, Dios es un Dios poderoso, que lo cantamos muchas veces. Y dice Efesios 3:20, ahí Sebi, ponelo porfa. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr, y escuchá bien, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros.
Gloria a Dios. Dice la 60, que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice Lucas 18:7, y con esto termino, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no va a responder tu oración? ¿Se tardará en responderles? No, les digo que pronto les responderá, dice el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor está queriendo decir, ¿hay alguien que crea esto en el poder de la oración? ¿Hay alguien que tenga fe en Dios y deposite todas sus angustias, todas sus necesidades, todo lo que necesite en oración? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hay alguien que crea estas palabras? Que Dios es un Dios personal, que es tu Padre, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios poderoso. Que Dios nos bendiga en esta hora. Que no seamos como ellos, como decía Jesús. Que pensar que por sus muchas palabrerías, hay gente que ora y por ahí ora 15 minutos y no dijo nada. Pero este hombre dijo, sé propicio a mí, un pecador. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y si vos no conocés a Dios, quizás conocés las historias de Jesús, quizás lo escuchaste, o quizás venís a la iglesia de toda la vida, pero no tuviste ese encuentro personal con Jesús. No sos su hijo, Dios no es tu padre. Que en esta hora puedas darte cuenta de eso y pedirle con todo tu corazón que Él sea tu Salvador. Hacer como este miserable cobrador de impuestos, como dice la NTV. Y decirle, Señor, perdóname, soy un pecador, te pido que seas mi Salvador. Y vas a gozar de esa relación de Padre en la oración, en tu vida, y vas a tener una esperanza eterna. Gracias por haberme escuchado hasta acá. Dios los bendiga. Adri, ¿estás por ahí? ¿Querés cerrar con una oración? Padre, te damos gracias porque podemos escuchar tu voz a través de tu palabra, podemos entender la necesidad de ser humildes, de acercarnos a tu presencia sin muchas palabras, sin muchos pensamientos propios, sino solamente con sinceridad y reconocerte como Dios, reconocer tu superioridad y que nosotros podamos humillarnos delante de ti. Gracias por este mensaje, gracias por poder mirarte como Dios y Salvador, siendo que no éramos nada y que nos reconociste como hijos a través de Jesucristo en la cruz. Te damos gracias por esto. Te bendecimos y te pedimos que nos bendigas ahora en lo que terminemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.